Muy bien, pues ya estamos. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar un tema súper interesante. Ya estamos transmitiendo en vivo, ¿ok? Hoy tenemos un tema muy padre, muy aplicable, algo que en nuestra vida diaria debemos tener siempre presente. Y hoy estoy contento por la invitada que tengo. Y vamos a dar, antes de empezar y presentar a la ponente, quiero que por favor nos ayuden compartiendo. Por favor, vamos a compartir en nuestras redes sociales, en el muro, ¿ok? En la transmisión, para que empezamos, ¿no? Una vez que me digan, ya lo compartimos en nuestros muros, en mi perfil, y ahora vamos a empezar. Pues bueno, el día de hoy, como les dije, estoy muy contento porque tenemos una invitada de lujo. El tema es cómo aprovechar, cómo hacer tus deducciones para aprovecharlas en tu declaración de impuestos. Entonces, este tema es súper ad hoc al momento que estamos pasando porque se acerca el fin de año y ahorita nos van a explicar cómo funcionan las deducciones en nuestra declaración personal. Va a haber teoría muy práctica y también ejemplos demasiado ilustrativos para que podamos comprender esta tan importante acción de hacer tu declaración de impuestos. Bueno, y para eso tenemos de invitada a la contadora Mari Carmen González Velázquez. Ella es contador público y también es maestra en administración por la Universidad Autónoma de Yucatán, por la Facultad de Contaduría. Ella se desempeñó durante 15 años como coordinadora en la carrera de turismo en la Universidad Tecnológica Metropolitana y también de igual forma ha impartido clases de hace 17 años a nivel maestría en la Universidad Autónoma de Campeche y actualmente en la Facultad de Contaduría y Administración en diferentes maestrías. Ella también es perito evaluador en la Secretaría de Educación Pública para nuevos planes de estudio y actualmente es propietaria de la empresa Consultores y Evaluadores Profesionales SCP. Es importante mencionar que esta empresa cuenta con 23 años de experiencia en el mercado, en el ramo de consultoría, en el área de contabilidad, fiscal, administración y proyectos. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, René. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Valore. Gracias, René, por esta distinción. Muy amable. Y aquí estamos para cualquier duda que podamos ir resolviendo de todas las personas que nos están haciendo favor de vernos por tu transmisión. Muy bien. Entonces, como les decía, ahorita vamos a dar, les decía, es un tema súper importante porque no todas las personas conocen las ventajas de hacer tu declaración, no importa en el régimen que estés. Ahorita nos van a comentar por la maestra. Voy a compartir ahorita la presentación para que ustedes puedan vernos. En un segundo. Vamos a ponerla aquí. Compartir. Y vamos a empezar. No sé si ya pueden ver la presentación. Ok, ahorita vamos a darle en grande. Ok, ahora maestra, adelante por favor. Muchas gracias. Pues buenas noches, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Les agradecemos mucho y esperamos de verdad, sinceramente, que este tema lo vamos a tratar de hacer lo más rápido, lo más ameno posible, pero sin perder el objetivo que es que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo aprovechar las deducciones personales en su declaración de impuestos, que si bien es cierto, ya estamos próximos a cerrar el ejercicio fiscal 2020, ¿verdad? Y nos corresponde declarar en los primeros meses del 2021. Entonces, vamos a comenzar con esta explicación, esperando conseguir el objetivo del día de hoy. Adelante, por favor, René, la siguiente. Muy bien, vamos a comenzar explicando qué son las deducciones personales. Como su nombre lo indica, las deducciones personales son gastos que como contribuyente o como persona que esté inscrita en Hacienda, traducido al idioma normal, ¿verdad?, tenemos derecho a disminuir de nuestros ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestra declaración anual y aprovechar estas deducciones personales. Más que todo, entonces, en esta charla podemos nosotros conocer algunas estrategias
para evitar que esos impuestos que son normalmente muy altos, ¿verdad?, se le queden a la Secretaría de Administración Tributaria y podamos nosotros obtener incluso una devolución de parte de este aprovechamiento de deducciones personales. Quiero decirles que todo esto son estrategias fiscales bien estudiadas que, por supuesto, están permitidas tanto en el Código Fiscal como en la Ley de Impuestos sobre la Renta. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Quiénes pueden deducir gastos personales de estos que vamos a hablar? ¿Ok? ¿Quiénes son los que pueden disminuir de sus ingresos los gastos? Y luego vamos a ver qué gastos son. Primero vamos a ver quiénes son los que tienen derecho a y luego a qué tengo derecho. Todas las personas físicas que recibamos un ingreso por alguno de los conceptos que están aquí enlistados en esta diapositiva, podemos disminuir deducciones personales. El primer concepto es sueldos y salarios, ¿ok? Cualquier persona que sea empleado, ¿verdad?, que esté empleado en alguna empresa, ya sea pública o privada, que esté recibiendo ingresos por sueldos y salarios, que esté recibiendo ingresos por asimilables a salarios, ¿ok? Que también, digo, como su nombre lo indica, es un asimilable, se parece al sueldo, pero no lo es. La diferencia es que los asimilables son esporádicos y están hechos para personas que prestan sus servicios en este tenor, ¿verdad?, esporádicamente, y además la empresa no está obligada a darle seguridad social. Por lo tanto, la figura con la cual las personas cobran un ingreso son asimilables a salario. Entonces, también pueden disminuir las deducciones personales las personas físicas que estén por honorarios, que estén por actividad empresarial o que estén bajo el régimen de arrendamiento. En realidad, las únicas personas físicas que no pueden hacer deducciones personales son las que estén tributando bajo el famoso régimen de RIF, de régimen de incorporación fiscal, que son los más pequeños contribuyentes, salvo que este último pues tenga ingresos por salarios. O sea, si combino, ¿verdad? Si tengo un negocio pequeño en el cual una tiendita de abarrotes, pero también soy empleado, recibo un salario de una empresa, entonces sí tengo obligación, más que todo, de hacer declaración anual y por ende tengo derecho a deducir los gastos personales, ¿ok? Inclusive las personas morales, o sea, la unión de varias personas físicas que formen una empresa, como su nombre lo indica, personas morales, que le paguen a sus empleados. O sea, si pagan estos gastos que vamos a ver a sus empleados, inclusive como seguros de vida o seguros de gastos médicos, también pueden deducirlo, ¿no? Que eso es algo que muchas empresas pues no aprovechan y algunas veces por la falta de conocimiento. Entonces, todas estas personas aquí enlistadas son las personas que tienen derecho a disminuir los gastos personales. Ahora, ¿cuáles son esos gastos personales? Por favor, René, la siguiente. ¿Ok? Estas deducciones personales las dividimos en tres partes. En salud, en educación y en otros. Vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a ir comentando lo más relevante y lo más importante que se tiene que cumplir en cada grupo, ¿verdad? Para que pueda el SAT permitirnos deducir estos gastos personales. Vamos a comenzar por salud. ¿Cuáles son los gastos de salud que yo puedo disminuir y qué es lo que tengo que hacer? Por favor, René, la siguiente. Ok, aquí tenemos una lista de los gastos que podemos deducir en términos salud, ¿ok? En primera instancia están los honorarios médicos, ¿ok? Consultas médicas, dentales, ¿ok? Y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Es importante aclararles que estas dos últimas se han integrado apenas hace 2 o 3 años, cuando mucho, ¿no? Anteriormente solamente estaban honorarios médicos y dentales, y hospitalarios, desde luego, que está como número 2. Pero esta parte de materia de psicología y nutrición son recientes. También entonces, apostando a toda la parte de salud, también mental, ¿verdad?, psicológica y dándole importancia a la buena alimentación que tenemos que tener en nuestra vida cotidiana, se hace deducible también las consultas médicas en cuanto a psicología y nutrición. Son deducibles estos gastos, son permitidos para el SAT
si son prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Eso es muy importante, o sea, no cualquiera, ¿verdad?, me puede dar una consulta de psicología o una consulta de nutrición, inclusive una consulta médica, si no tenemos la cédula profesional. Si la factura o el recibo no trae consigo la cédula profesional, la Secretaría de Administración Tributaria no nos los va a permitir. Como punto número 2, tenemos gastos hospitalarios y medicinas incluidas en las facturas de hospitales, ¿ok? Porque no proceden los que yo pida directamente en las farmacias, ¿verdad? Tiene que estar dentro de los gastos hospitalarios en caso de que la persona desgraciadamente haya estado hospitalizada, ¿ok? Los honorarios a enfermeras, por supuesto, las enfermeras tendrán que expedir sus facturas correspondientes, ¿verdad? Con todos los requisitos fiscales, pero también están permitidos como gastos personales. De repente encontramos casos en los cuales, pues a lo mejor se paga a enfermera porque tienen una persona de la tercera edad, la cual ya necesita unos cuidados intensivos, y las personas pues contratan el servicio personal o particular. Ellas también podrán expedir honorarios y nosotros, los que reciben del servicio, pues podemos hacerlos totalmente deducibles. Análisis o estudios clínicos también los podemos deducir. Compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación del paciente, también los podemos deducir. Prótesis, compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales. Esto también es muy importante, muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? Y no pedimos nuestra factura para poder hacerlo deducible. Las primas por seguros de gastos médicos, por supuesto que son deducibles. Aquí obviamente vamos a ver la parte amarilla, que es bien importante. Todos estos gastos de salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para nosotros como personas, ¿verdad? Para tu cónyuge o concubina, para tus padres, para tus abuelos, para tus hijos y para tus nietos. Es decir, se permite la deducibilidad en línea recta ascendente y descendente en primer grado, ¿ok? O sea, hacia arriba mi papá, mi mamá, hacia abajo mis hijos y hacia un lado mi cónyuge, ¿de acuerdo? Todo esto es deducible. Muchas veces nos preguntan, oye, entonces, ¿pero la factura tiene que salir a nombre de ellos? No, la factura sale a nombre del contribuyente, el cual va a pagar los gastos médicos, ¿verdad? Seguramente, y a un ladito le puede poner sin ningún problema el nombre del paciente, ¿ok? Porque eso hace que la factura sea válida, ¿de acuerdo? Porque está totalmente permitido que esté en línea recta ascendente, descendente o hacia el lado. ¿Ok? Entonces, estos son los conceptos que podemos deducir en términos de salud. ¿Ok? Bien, nos vamos al siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de cuáles conceptos podemos deducir en términos de educación. ¿Ok? En términos de educación, el transporte escolar, solo si la escuela lo hace obligatorio. ¿Ok? Colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios, desde nivel preescolar hasta nivel bachillerato o equivalente. Y ahí les ponemos los montos permitidos, ¿ok? Esos son los montos máximos que se puede permitir hacer deducible. No importa que yo haya pagado 30,000 pesos al año de colegiaturas, pero solamente dependiendo, ¿no? Si mi hija está en la primaria, yo solamente puedo deducir 12,900 pesos. Si mi hijo está en la secundaria, yo solamente puedo deducir 19,900 pesos. Son los límites máximos permitidos por la ley, ¿de acuerdo? Ahora bien, para hacer efectivo este beneficio, requerimos contar con el comprobante de pago correspondiente. Las cuotas por concepto de inscripción o de reinscripción no pueden ser deducibles. Únicamente estos montos son aplicables para las colegiaturas. No aplica para reinscripciones, inscripciones, uniformes, material escolar, o sea, absolutamente nada, aunque sea proporcionado por la misma escuela. Solamente colegiaturas. ¿Ok? Eso es en términos de educación. Y otra cosa que tenemos que tener importante y recordar aquí es el nivel, ¿no? Que el máximo nivel es bachillerato. ¿Ok? Bien, o profesional técnico. Y por último, pero no menos importante, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos aquí otros conceptos.
Otros conceptos, aquí entran los gastos funerarios de nuestro cónyuge o nuestro concubino, así como de tus padres, tus abuelos, tus hijos, tus nietos. Podremos realizarlo con cualquier medio de pago y debemos contar con la factura. Aquí hay una excepción de la ley, porque vamos a ver un poquito más adelante que todos los gastos personales, para que puedan pasar o para que puedan ser deducibles, necesitamos hacerlos con pago de transferencia o con algún medio electrónico. No tenemos que hacerlos en efectivo. Sin embargo, en los gastos funerarios, la ley tiene una excepción. Es el único gasto que permiten que sea en efectivo en caso de ser necesario. ¿Ok? Intereses también, intereses reales, que si yo tengo, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Y estoy pagando mensualmente la casa, ya sea de Infonavit o inclusive de una cuota bancaria, todos los intereses derivados de esta contraprestación también los puedo hacer deducible. De hecho, esto es muy fácil porque al final del año la propia institución, ya sea Infonavit, ya sea Fobiste o ya sea el banco, nos manda a nuestro correo electrónico la carta de deducibilidad de intereses. Entonces es perfectamente acreditable. A pesar de ser la declaración anual ahora en medios electrónicos y no hay necesidad de evidenciar nada, es muy importante que se guarden todos los documentos, porque en caso de alguna cuestión que la Secretaría quiera ver, pues lo tenemos nosotros resguardado. Es muy importante recordar que son 5 años que tenemos que guardar nuestros documentos por cualquier auditoría. Los donativos, por supuesto, otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. Solamente las empresas que estén autorizadas para recibir donativos puede valer como un gasto personal. Llámese Teletón, llámese Cruz Roja Mexicana, o sea, cualquier empresa que pueda tener un permiso especial de la Secretaría de Hacienda para recibir donativos, ¿ok? Y bueno, y aquí hay una restricción, nada más para su conocimiento general. El monto de los donativos pues no va a exceder de un 7% de los ingresos acumulables que nos sirvieron de base el año anterior. Esto es nada más para que sepan que no es una estrategia válida el que yo diga, bueno, si tengo 300,000 pesos de utilidad, pues prefiero regalarlo a una empresa que va a recibir donativos para no pagar impuestos. Si tú decides eso, tienes que tener en cuenta este siguiente inciso, en el cual tus ingresos acumulables del año anterior no hubieran excedido de un 7%. O sea, la cantidad que tú vas a dar de donativos no debe exceder del 7% de los ingresos acumulables. Porque si lo excede, por la parte que lo exceda, ya es no deducible, ¿ok? Solo es como el límite permitido, ¿no? Porque si no, imagínense, todo el mundo preferiría hacer obras de caridad, ¿verdad? En vez de pagar los impuestos, ¿ok? Es más o menos como existe un límite en las colegiaturas, ¿no? Así existe un límite también en los donativos. Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de planes personales de Afore y realizadas por seguros contratados por aseguradoras siempre y cuando tengan la finalidad del ahorro, ¿ok? Aquí hay un tema muy importante porque muchas veces pensamos que los seguros de vida no son deducibles y no es así. Hay un artículo, que es el artículo 175, si no mal recuerdo, que respalda que los seguros de vida sí son deducibles, ¿verdad? Tienen ahí sus límites también. Sin embargo, los seguros de vida que estén destinados, ¿verdad?, a fondos de ahorro, a fondos de retiro. Inclusive los seguros de vida vienen separados, ¿no? Todo lo que es la parte de inversión es la parte que va a ser deducible porque es la cantidad de dinero que yo estoy ahorrando, ¿no? Entonces es un seguro de vida con términos de ahorro, de fondos de retiro. Y aquí es donde entra la estrategia, ¿verdad? Valdría la pena pensar qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a dejar que se me resten mis impuestos y que se paguen mis impuestos? ¿O voy a hacer alguna estrategia de ir pensando, ¿verdad?, en mi futuro, ir ahorrando en mi futuro, y aparte va a ser deducible y voy a estar ocasionando que me dé a lo mejor un saldo a favor? Eso es importante. Y aquí les quiero comentar que, bueno, con respecto a la ley nueva del Seguro Social, hoy en día, la verdad es que todas las personas que pertenecen a la ley nueva de jubilaciones y pensiones, de la parte del 97 para acá, la verdad es que sinceramente les conviene mucho más contratar un seguro de ahorro para el retiro en forma personal
que estar pendiente de una pensión o jubilación que tal vez no va a acceder a más de 4 o 5 mil pesos mensuales, ¿no? Desgraciadamente ya no son, ya la forma de calcular las pensiones y jubilaciones ya no es como hace muchos años, la ley del 73, en la cual hoy en día las personas están recibiendo una pensión, si traían un buen salario, en promedio de 20 o 30 mil pesos al mes, ¿no? Que no es comparado con las personas que están inscritas del 97 hacia acá. Entonces, mi consejo, la verdad, es que nos conviene mucho más apostarle a un seguro de retiro voluntario, ¿verdad? Contratado con una empresa, a tener, pues, esperanzas en una jubilación o pensión, obviamente a nivel federal en cuestión de seguro social. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces aquí nada más les pongo algunas recomendaciones. Les digo, cuidado, el pago de estos gastos requieres realizarlo mediante cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito o de débito o de servicios. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo, salvo gastos funerarios, como les comenté anteriormente. Puedes obtener un saldo a favor si presentas tus deducciones en tu declaración anual. Y el monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias de la Afore, no pueden exceder de 5 unidades de medida y actualización del UMA, ¿ok? Eso también es bien importante. Entonces, así que ya tenemos el conocimiento, ya nos tenemos que ir preparando. Ahora bien, ¿quiénes tienen obligación de hacerlo? Y eso es un dato muy importante. Todas las personas que ya vimos en la primera diapositiva, y que a lo mejor alguna de ellas tiene 2 patrones, ¿sí? Puedes decirme, yo solamente recibo salarios o sueldos, pero tengo 2 patrones. O sea, si tú tienes 2 patrones, es obligación hacerlo, no es opción, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces las personas no saben y el hecho de que digan, pues yo nada más tengo sueldos, pero pues no tengo obligación de hacerlo. No, sí tienes obligación de hacerlo, porque si tienes 2 patrones, la ley te obliga. Si tienes uno y no rebasas 400,000 pesos, no tienes obligación de hacerlo, ¿ok? Entonces, inclusive el año pasado, vamos a esperar cómo estén las reformas este año, pero el año pasado, aunque tuvieras más de 400,000 pesos, si tenías un solo patrón, no tenías obligación de hacerlo, ¿ok? Hace 2 años la ley era diferente, pero lo que está vigente hasta ahora es que si excedes 400,000 pesos y tienes un solo patrón, no tienes opción de hacer, no tienes obligación, perdón, de hacerlo. Es opción. Pero en esa opción, pues obviamente hay que ver si te conviene hacerlo, ¿ok? Que esa es la parte interesante. El día de hoy, en la siguiente diapositiva, espero, por favor, René, tenemos un ejemplo. Les hice un cálculo así muy, muy rápido, ¿verdad? De un ejemplo práctico sin deducciones personales y un ejemplo práctico con deducciones personales. Esta persona, yo simulamos que gana 500,000 pesos al año, ¿ok? Y ahí vean ustedes que está dividido. Bueno, sueldos y salarios son 486,199 pesos. Tenemos un ingreso exento, que normalmente son las prestaciones de aguinaldo, primo vacacional, etcétera. Y todo este dinero que esta persona gana, la empresa le tiene que retener el impuesto por 92,852 pesos. O sea que líquidamente esta persona solamente se lleva a su bolsillo 398,416. ¿Ok? Y aquí a un ladito les puse el cálculo que normalmente la empresa hace. Si ustedes se fijan, la tasa de impuesto que estamos pagando es el 30%, que es uno de los límites más altos, ¿ok? Porque este cálculo se hace en base a límites, ¿no? Conforme más ganas, pues el porcentaje es mayor. Entonces, en este momento, estamos viendo que esta persona que en promedio se llevó a su bolsillo 398,416, le dejó al SAT 92,852 pesos, ¿ok? Esto es, si la persona tuvo ingresos de esta cantidad, vamos a pensar que Juanito Pérez tenía 2 trabajos, ¿verdad? Y tenía que hacer su declaración anual. No metió ningún gasto de deducción personal. Le da flojera conseguir sus comprobantes, porque muchas veces eso pasa. Somos tediosos para poder
pedir un comprobante de deducibilidad, ¿ok? A pesar de que ahora es por medio electrónico, yo solamente proporciono mis datos y la factura me llega inmediatamente a mi correo, ¿no? Ya no tengo que hacer la cola para esperar que me facturen, o sea, ya se va simplificando un poco más esto, pero a pesar de eso, nos falta un poquito de cultura, ¿verdad? Para poder entender que esta parte es sumamente importante. Pero vamos a ver entonces, grábese por favor muy bien la cantidad, 92,852 es la cantidad que la empresa le quitó a Juanito Pérez por trabajar todo el año, ¿ok? Ahora bien, en la siguiente lámina tenemos el mismo cálculo, las mismas cantidades, pero ahora Juanito Pérez se puso abusado, ¿verdad? Hizo aportaciones voluntarias de 50,000 pesos, pagó una prima de gastos médicos por 30,000 pesos, tiene intereses porque está pagando una casa de 16,883 pesos, tiene un hijo en la primaria y uno en la secundaria y ahora sí se puso abuso, ¿verdad? Y pidió sus comprobantes. Pero fíjense que él pagó por el de la primaria 34 y por el de la secundaria 42. Pero la ley tiene su límite, entonces por el de la primaria solamente puede deducir 12,900. Y por el de la secundaria, 19,900. O sea, nosotros usamos los topes. Entonces, Juanito Pérez tiene 129,683 pesos que puede deducir de sus ingresos, como perfectamente comenzamos esta charla. Entonces, al hacer el cálculo, nos damos cuenta que Juanito Pérez solo debía haber pagado 60,860 pesos, ¿ok? Pero, sin embargo, la empresa le retuvo 92,852. O sea que Juanito Pérez, si mete su declaración antes del 30 de abril en tiempo y en forma correcta, la Secretaría de Hacienda le debe devolver en 45 días hábiles 31,991. O sea que perfectamente con este ejemplo podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que nos súper conviene hacer una estrategia y meter nuestras deducciones personales y tener un poquito de cultura en poder analizar cuáles son mis gastos personales que puedo utilizar, ¿verdad?, y de qué forma, cuidando que yo los esté pagando con cualquiera de los medios electrónicos que ya mencionamos, para que podamos utilizar este aprovechamiento. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Y bueno, nada más aquí, pues ya les dejo mis datos, que también los va a estar publicando René a través de nuestra publicación, ¿verdad? Nuestro correo electrónico, nuestra página web. Estamos en Consultores y Evaluadores, mi equipo de trabajo y yo, para servirles en cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias, René, y espero las preguntas en caso de haberlas para poder irlas contestando. Muy bien, perfecto. Pues interesante los ejemplos que nos acaba de poner, porque también al hacer nuestro proceso de pedir la factura, pues podemos tener, ya sea si no es una devolución de impuestos, que el impuesto sea menor. También eso es ganancia. También eso es ganancia. Entonces, aquí en los comentarios hay una pregunta de... Ahorita, por favor, si tienen preguntas, es el momento en lo que leemos las que ya tenemos. Y dice, nos pregunta Andrea Chable, dice, hola maestra, buenas noches. Una pregunta, ¿me siguen timbrando mi factura de nómina a pesar de que ya no laboro en la empresa desde hace 8 meses? ¿Me perjudica en algo? Por supuesto que sí te perjudica, porque en el momento en que se timbra para el SAT, tienes un ingreso acumulable. Entonces, al final del año habría que checar, de hecho, eso es bien importante, no te la deben seguir timbrando, porque para el SAT, o sea, tú estás ganando, tú sigues ganando, cuando realmente ya no debes estar acumulando ingresos, ¿ok? Wow, tremendo, o sea que por dejar pasar un simple, me la siguen timbrando, ¿no? Hay que hablar a recursos humanos de la empresa, decirle, por favor, dame de baja de tu sistema y que ya no me sigan. Bueno, si me vas a estar timbrando, pues que me llegue el depósito a mi cuenta de mi nómina y yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero en este caso, si no me están depositando, pues sí le está perjudicando. Ok, y bueno, otra de las cosas, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿en qué casos se recomienda hacer una declaración anual? Que va un poquito de lo que todo usted dijo. ¿Qué nos puede contestar al respecto? Bueno, se recomienda, ¿verdad?, hacer la declaración. Digo,
Si estás en alguno de los casos que acabamos de mencionar, si tienes 2 patrones, no te lo recomiendo, es obligación que la tienes que hacer. Pero si estás en la opción de que solo tienes un patrón, no excedes de 400,000 pesos, pero por ejemplo, no sé, de repente ni Dios quiera, pero suele pasar, ¿no? Que tengo una hija que tiene muchos problemas dentales, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar consultando todo el año en el médico y pues los honorarios médicos van a ser cada mes, ¿verdad? Ir al dentista y además, a lo mejor este año es inevitable que le pongan todas sus cosas de brackets, ¿no? Entonces, si tú ya en tus planes de vida sabes que vas a tener un tipo de gastos como este, pues yo te recomendaría, o sea, planea tu estrategia, ¿verdad? Y este año puedes optar por hacer tu declaración anual porque vas a tener la opción de tener, vas a tener, no la opción, vas a tener la obligación de hacer esos gastos porque ya es algo que está planeado en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, digo, está muy feo esta parte que podamos decir, bueno, pues, porque tengo que ir al médico, tengo que hacerlo, mejor no la hago, ¿no? Digo, ojalá pudiéramos estar sanos al 100%, pero siempre hay una cuestión, ¿verdad? Importante. Los que no pagan un seguro de gastos médicos, pues obviamente tendrían que analizar esta parte. Los que sí están en el otro lado, que ya tienen la cultura de estar pagando un seguro de gastos médicos, definitivamente les súper conviene hacer su declaración anual. O sea, esto es sí o sí, porque como tú decías, ¿no? Te va a dar menos impuesto o inclusive te puede dar un saldo a favor. Okay, entonces, si ya tenemos nuestra casa que estamos pagando por crédito hipotecario, que regularmente es el plan de vida, ¿no? Te formas tu familia, digo, en el esquema que te guste. De todas maneras, hay que darnos previsión social con un gasto médico mayor. Si estamos aportando para nuestro retiro en un esquema deducible de impuestos, y si aparte tenemos nuestros hijos, que hacemos todos los esfuerzos por mandarlos a escuelas particulares y estamos pagando por la educación en los niveles que ya puso, pues nos súper conviene hacer nuestra declaración. Y solo es cuestión de qué, de acercarse a un profesional, en este caso el despacho de la contadora, que son los encargados en el área de decir, bueno, sí, vamos a hacerlo así. Obviamente dan su consultoría y bueno, ahorita si nos puede hablar a ratito ahorita le hago la pregunta de cómo es el esquema para acercarnos con ustedes, para las personas de sueldos y salarios. Oye, pues yo no llevo la contabilidad porque estoy en sueldos y salarios. Sí, seguramente hay un esquema donde pueden atenderte. Y bueno, ¿cómo saber? Otra pregunta importante es ¿cómo saber si tengo saldo a favor? Ok, bueno, eso normalmente se hace, René, hasta que se cierra el ejercicio, ¿no? Normalmente hay simuladores, las páginas del SAT ha estado generando simuladores en el cual podemos ir alimentándolo con la información que vamos teniendo, podemos hacer un estimado inclusive de los ingresos que se están teniendo en forma mensual, se puede poner en el simulador y también podemos hacer un estimado de los gastos que vamos a tener, ¿no? O sea, para que más o menos vayamos, bueno, si le meto estos datos, ¿cómo qué resultado me va a dar, ¿no? Pero normalmente la realidad es que tenemos que esperar al cierre del ejercicio para poder realizar la declaración anual y tener la seguridad de cuál va a ser ese cálculo, ¿no? Aquí hay algo muy importante, o sea, muchas veces, y ya ha pasado mucho, que a los contribuyentes no les devuelven los saldos a favor, ¿no? Y eso suele suceder en algunas ocasiones. ¿Pero por qué sucede? Porque muchas veces las empresas en las que están trabajando a veces no cumplen con las obligaciones fiscales correspondientes y no pagan las retenciones de impuestos que deberían estar pagando, ¿no? Pero sin embargo, todo eso se puede recuperar porque, bueno, a través de recursos que uno mete ante el SAT, podemos demostrar fervientemente, ¿verdad? Que en mi nómina, en mi lado derecho, siempre salía la deducción y yo me quedaba sin ese dinero. O sea, yo no estoy recibiendo ese dinero, la empresa lo tiene y ahora sí que pues que el SAT vaya y audite a la empresa, ¿no? No a mí. Oh, importante esa parte, ¿no? Y bueno, aquí yo tengo una pregunta. En los montos, creo que la puso en la lámina, porque pues hay personas que tienen un hijo en la primaria, un hijo en la secundaria. Entonces, los topes, ¿es por hijo o por nivel educativo? Por nivel educativo. Pues si tengo 2 en la primaria, por ejemplo. Solamente puedes meter el tope que te da el SAT. No, okay. No es por hijo, o sea, es por nivel educativo. En la primaria, solo ese 12,900, nada más. Si tienes
3 hijos en la primaria, solamente puedes meter 12,900. Digo, si tengo aquí 2 hijos en el kinder y uno en la primaria, podría yo utilizar el tope del kinder y el topper de la primaria. Entonces, hasta ahí, si piensan tener familia, pónganlos espaciados para que no topen los niños en los niveles. O a lo mejor, no sé, si tú estás dado de alta y también está dado de alta tu esposa, porque también trabaja, bueno, pues metes uno tú y mete uno tu esposa, ¿no? Para que puedan aprovechar. Ya dividimos, dividimos. Otra cosa que me causó igual impacto es el tema de los gastos funerarios. Como, ojo, ¿no? Te dicen, todo lo que vais a hacer, pide tu factura y paga algún medio electrónico. Pero el tema de los gastos funerarios, bueno, hay cierta apertura para decir, bueno, lo que se lleve ese momento es muy doloroso para la familia. Muchas veces los recursos se consiguen entre 2, 3 hermanos y pues uno aporta en efectivo, el otro da una tarjeta de débito. ¿Estás de acuerdo que en ese momento no estás pensando en la deducibilidad de tu factura? O sea, tu sentimiento está de por medio, ¿no? Palomita para el SAT por buenos. Así es. Ok, y ojo, algo muy importante. Hoy usted me ha mencionado mucho en la plática que es el ejercicio fiscal. Es decir, todo lo que vamos a presentar, persona física, que es en marzo, si no me equivoco, en marzo. Persona física es en abril y persona moral es en marzo. Exacto, en abril, todo lo que vamos a presentar en abril tiene que haberse pagado en el 2020, hasta el último día de contrato de crédito, 31 de diciembre. Es correcto. Si lo pagas 1 de enero, 2 de enero, va a aplicar, sí te lo van a deducir, pero hasta el siguiente periodo. Entonces, si tú hoy fuiste de los afortunados que siguieron teniendo ingresos y que fuiste el sector que tuvo más ingresos, entonces a más ingresos, pues obviamente el impuesto va a ser mayor, entonces preocúpate por juntarte o tener una reunión con las personas que llevan tu contrato para ver cómo va a estar el tema de los impuestos y estás a muy buen momento para poder ajustar la estrategia, ¿ok? Entonces, ojo, el ejercicio es 2020. Bueno, y como les decía, en esta charla, por la razón de invitar a la contadora, que es experta en el tema, como ustedes ya vieron, pues es las personas que están interesadas, por favor, acérquense a los profesionales, en este caso al despacho de la contadora. Seguramente hay una opción donde pueden orientarlos y ayudarlos a que, pues no decir, bueno, por flojera o por falta de cultura, pues me da flojera pedir mi factura. De todas maneras, lo pagamos. Son cosas de la vida diaria, que solo es, tengo muchos clientes en mi despacho donde pues le vas diciendo, oye, habla con tu contador, dile que cómo le haces. Es que a veces no me dice nada o yo no se lo reporto al contador. Entonces, bueno, pues, o sí lo pago. Bueno, pues pide una factura, hazlo solo que sea con tu débito o crédito, una transferencia y listo, lo solucionas. Entonces, por favor, otra parte que bueno, aquí mi despacho, podemos ayudarlo en toda la lista de deducciones que usted mencionó. Pues bueno, hay dos donde nosotros podemos ayudar, que es el tema de los gastos médicos mayores. Somos a través de mis socios Seguros Monterrey, podemos ofrecerte eso porque de todas maneras nos preocupamos. Hoy, ante el tema de la pandemia, muchas veces no estamos pensando en ir al Seguro Social porque está desafortunadamente lleno por tanta demanda. Y sí, a veces queremos atender en los hospitales particulares. Es una herramienta que te ayuda. A esos son los gastos médicos mayores que nosotros podemos ayudarte. Y hay varios esquemas de retiro que te pueden ayudar para el ahorro con aseguradoras, que de todas maneras, usted bien dice, las personas jóvenes, sí o sí, no tienen opción. Lo recomendable es hacer algo por su cuenta. Y ahí podemos ayudar. Si tú eres de honorarios, solo de salarios, tan retenido y no estás ahorrando para tu retiro y sabes que no tienes nada asegurado en cuanto a pensión, por favor, acércate con nosotros e igual podemos ayudarte a hacer un esquema a tu medida que vaya de acuerdo a tus objetivos también, explicarte cómo si te funciona, cuándo no va a funcionar. Y bueno, hasta aquí nos pregunta Valerie, creo que va de acuerdo al nivel, a la deducción por nivel. Dice, entre más nivel, más tope. Sí, claro, sí. La respuesta sí. Y ya preguntó que si es por hijo, ya vimos, ya usted nos hizo el favor de respondernos. Muy bien, pues otra cosa importante, ¿no? El tiempo que hay que resguardar los documentos electrónicos, que son 5 años, ¿no? Para que
5 años para que vengan a auditarte, René. La verdad es que el Código Fiscal marca 10 años para que tú guardes tu documentación. Okay. Los 5 años son para que Hacienda venga y te audite, pero tú tienes obligación de guardar todos tus documentos 10 años. Wow. Ok, hay que guardar los 10 y el SAT puede decir, bueno, te audito en los primeros 5. 5 años. Ya en el 6, pues bueno, no sé qué recurso, ya no se puede, ya perdió ese derecho. Es importante empezar a empaparnos a todo esto porque si no hacemos las cosas bien, pues por querer, no sé, hacer una cosa nos puede salir contraproducente y nos vamos a meter en problemas. Así es. Maestra, pues creo que estuvo bastante nutrida la plática. Usted nos dio algo de manera general, pero muy aplicable. El ejemplo me quedó así como que es un golpe, ¿no? Y como solo por el hecho de pedir tu factura en las cosas que regularmente gastas. Nos encantaría, ¿no? Que nos dejen más cosas, pero pues la ley está hecha así y no la han abierto más, sus razones tendrán. Pero si tomas, tienes una casa, pagas tus seguros de gastos médicos, estás ahorrando. Pagas tu colegiatura, claro. Exacto, entonces hazlos. O sea, acércate con los profesionales y en los comentarios vamos a dejar todas sus redes sociales. Vamos a ir en el curso de hoy y mañana respondiendo las preguntas y vamos a ir dejando los datos de contacto para que si alguien tiene una duda específicamente contable de su área, pues por favor Estamos para servirles. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por tu tiempo y gracias a todos por vernos un momentito desde sus casas. Pues sí, bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias de nuevo por los que se conectaron, me hicieron sus preguntas, que terminen de pasar su puente de lo mejor y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Bye.